Al igual que hemos hecho en las operaciones anteriores, veamos qué pasos vamos a seguir para efectuar la multiplicación de números decimales. En primer lugar, se colocan los números decimales de forma que podamos efectuar la multiplicación. Esto quiere decir que escribiremos el 13,83, que es el multiplicando, y debajo de él el número decimal 5,4, que es el multiplicador, sin tener en cuenta las comas. Aún falta por colocar el signo de la multiplicación y la raya para poder efectuar la operación. Ya está preparado para comenzar. Se efectúa como si se tratase de una multiplicación de números naturales. Recuerda que para efectuar esta operación se multiplica cada una de las cifras del multiplicador, comenzando por la derecha, por todo el multiplicando. Los productos así obtenidos se colocan debajo de la raya. Comencemos a efectuar. 4 por 3 es igual a 12. Escribimos el 2 debajo de la raya y colocamos un 1 encima del 8. 4 por 8 es igual a 32 y le sumamos 1, por lo cual el resultado es 33. Escribimos un 3 debajo de la raya y colocamos un 3 encima del 3, del multiplicando. 4 por 3 es igual a 12. A este producto le sumamos 3, siendo el resultado 15. Debajo de la raya escribimos un 5 y encima del 1 le colocamos un 1. 4 por 1 es igual a 4. Le sumamos 1, con lo cual el resultado es 5. El 5 lo escribimos debajo de la raya. De esta forma hemos obtenido el primer producto parcial. A continuación vamos a multiplicar por 5 de manera que obtengamos el segundo producto parcial que colocaremos debajo del primero, pero desplazado un lugar a la izquierda. 5 por 3 es igual a 15. Escribimos un 5 debajo del 3 del resultado del primer producto parcial. Encima del 8 del multiplicando colocamos un 1. 5 por 8 es igual a 40 y le sumamos 1. El resultado es 41. Escribimos el 1 debajo del 5 del resultado del primer producto parcial y colocamos un 4 encima del 3 del multiplicando. 5 por 3 es igual a 15. Hemos de sumarle 4, con lo cual el resultado es 19. Ahora escribimos el 9 debajo del 5 del resultado del primer producto parcial y encima del 1 del multiplicando colocamos un 1. 5 por 1 es 5 y al sumarle 1 el resultado es 6, que lo escribimos al lado del 9. De este modo quedan efectuados el primer y el segundo productos parciales. Como ya no hay más números en el multiplicador, dibujamos una raya por debajo de los productos parciales y se realiza su suma. Recuerda que para sumar se empieza por la derecha. Así pues, 2 es 2. 3 más 5 es igual a 8. 5 más 1 es igual a 6. 5 más 9 es igual a 14. Escribimos el 4 debajo de la raya y le sumamos 1 al número siguiente. En este caso, 6 más 1 es igual a 7. Una vez efectuada la multiplicación, veamos lo que ocurre con las comas. Obtenido el producto, se separan con una coma a partir de la derecha tantas cifras decimales como cifras decimales tengan entre los dos factores. En este ejemplo, el primer factor, es decir, el multiplicando, tiene 2 cifras decimales. El segundo factor, el multiplicador, tiene una cifra decimal. Esto nos indica que la coma se habrá de colocar 3 lugares a partir de la derecha del resultado, es decir, a partir del 2. Pero para poder colocar la coma necesitamos espacio. Para ello, desplazamos las cifras 7 y 4 un lugar hacia la izquierda. Una vez colocada la coma, la multiplicación está terminada. El resultado es 74,682. Aquí tenemos 2 números decimales. Entre ellos está escrito el signo de la multiplicación. Vamos a ver cómo se efectúa esta operación. Recuerda que en primer lugar hemos de colocar los dos factores uno debajo del otro. El primero que vamos a colocar es el multiplicando, es decir, el número 4,02. Debajo del multiplicando se coloca el multiplicador, que en este caso es 0,4. Ya sabes que en la multiplicación no has de tener en cuenta las comas en el momento de colocar los factores, pero sí al final, en el resultado. Ahora falta colocar el signo de la multiplicación y la raya.
La multiplicación se efectúa como si se tratasen de números naturales. Esto quiere decir que se multiplican cada una de las cifras del multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando, comenzando por la derecha. Los productos obtenidos se colocan debajo de la raya. Ahora tú solo efectúa el primer producto parcial. En efecto, este es el resultado del primer producto parcial. Vamos a continuar efectuando la multiplicación. Es el momento de efectuar el segundo producto parcial. Como puedes observar, es muy sencillo, pues se trata de una multiplicación por cero. Ya están efectuados el primer y el segundo producto parcial. Dibujemos una raya por debajo de los productos parciales y realizaremos su suma. Ya sabes que hemos de comenzar a sumar por la derecha. Vamos a efectuar la suma. Este es el resultado de la suma, pero para completar la multiplicación falta colocar la coma. Recuerda que una vez obtenido el producto se separan con una coma a partir de la derecha tantas cifras como cifras decimales tengan entre los dos factores. El multiplicando tiene dos cifras decimales. El multiplicador solamente tiene una cifra decimal. Por lo tanto, en el producto se tienen que separar con la coma tres cifras. Pero hemos de dejar un espacio para colocar la coma. Ahora sí que está terminada la multiplicación. El resultado es 1,608. Veamos un nuevo ejemplo de multiplicación de números decimales. Recuerda los pasos que hay que seguir para efectuar la operación. En primer lugar, hemos de colocar los factores uno debajo del otro. El multiplicando se coloca en primer lugar, es decir, 56,11. El multiplicador se coloca debajo del multiplicando sin tener en cuenta las comas. En este caso se trata de 6,3. Es el momento de escribir el signo de la multiplicación y la raya debajo de los factores. Para multiplicar números decimales se efectúa como si se tratase de números naturales. Se multiplican cada una de las cifras del multiplicador por cada una de las cifras del multiplicando, empezando siempre por la derecha. Ya puedes comenzar por el primer producto parcial. Este es el resultado del primer producto parcial, en efecto. A continuación se efectúa el segundo producto parcial para poder continuar con la multiplicación. Como ya están efectuados el primer y el segundo producto parcial, podemos escribir la raya por debajo de estos productos parciales y efectuar su suma. Para sumar se comienza por la derecha. Como ya está preparado, se puede efectuar la suma. Por último, falta un detalle muy importante, la coma. Antes hemos visto que no era importante la coma para colocar los factores, pero sí que lo es para obtener el resultado correcto. Recuerda que una vez que has hallado el producto se separan con una coma a partir de la derecha tantas cifras como cifras decimales tengan entre los dos factores, el multiplicando y el multiplicador. El multiplicando tiene dos cifras decimales. 1 es el número de cifras decimales que tiene el multiplicador. En el producto tendrán que haber tres cifras decimales que se separarán con una coma. Pero ahora nos falta espacio para poder colocar la coma, por lo que hemos de desplazar las cifras 3, 5 y 3 hacia la izquierda. De esta forma está terminada la multiplicación. El resultado es 353,493. En este nuevo ejemplo, el multiplicador tiene dos cifras decimales. Una de ellas es un 0. Vamos a recordar lo que ocurre cuando una o varias cifras intermedias del multiplicador es 0. Para comenzar hemos de colocar los factores uno debajo del otro. Primero el multiplicando. En efecto, el multiplicando es 12,61. 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
Por último, antes de efectuar la multiplicación, hemos de escribir el signo de la multiplicación y la raya debajo de los factores. Ya hemos visto que el multiplicador tiene un 0 en el medio. En este caso se hace la multiplicación normalmente, pero no se multiplica el 0. Efectuemos el primer producto parcial. Una vez obtenido el primer producto parcial, correspondería multiplicar por el 0. Pero como este producto sería todo ceros, lo que hay que tener en cuenta es correr 2 lugares el producto parcial siguiente con relación al anterior. Por tanto, ya podemos efectuar el tercer producto parcial multiplicando por 4. En este momento podemos escribir la raya por debajo de los productos parciales para efectuar posteriormente su suma. Recuerda que has de comenzar a sumar por la derecha. En este momento solo falta colocar la coma en el producto para que esté terminado. El multiplicando tiene 2 cifras decimales. El multiplicador también tiene 2 cifras decimales. Por lo tanto, el resultado constará de 4 cifras decimales separadas por una coma. Para colocar la coma hemos de desplazar las cifras 5 y 0 2 lugares a la izquierda. El producto es 50,8183. No olvides cómo se efectúan las multiplicaciones cuando el multiplicador tiene una o varias cifras intermedias que son ceros. Observa este nuevo ejemplo de multiplicación de números decimales. En el multiplicador, 2 de sus 3 cifras decimales son ceros. Pero vayamos paso a paso. En primer lugar, hemos de colocar los factores uno debajo del otro. Arriba se coloca el multiplicando, que en este caso es el número decimal 132,8. Debajo de él, y sin tener en cuenta la coma, se coloca el multiplicador, el número decimal 1,002. Para continuar la multiplicación necesitamos escribir el signo y la raya. Comenzaremos por realizar el primer producto parcial, es decir, multiplicar por 2. Una vez obtenido el primer producto parcial, tendríamos que multiplicar por el 0, pero como este producto sería todo ceros, correríamos 2 lugares el siguiente producto parcial. Pero como también es 0, lo correremos 3 lugares y pasaremos a efectuar el cuarto producto parcial. Ahora ya podemos escribir la raya por debajo de los productos parciales para después efectuar la suma. Recuerda que la suma se comienza por la derecha. El último paso es colocar la coma. Primero hemos de contar el número de cifras decimales del multiplicando y del multiplicador. El primero, es decir, el multiplicando, tiene una cifra decimal. El multiplicador tiene 3 cifras decimales. El resultado tendrá, por lo tanto, 4 cifras decimales que separaremos por medio de una coma. Pero necesitamos dejar un espacio para la coma, desplazando las cifras enteras del número decimal. El resultado final de la multiplicación es 133,0656. Observa esta multiplicación. Uno de los factores es un número natural. Ya hemos visto en las anteriores operaciones casos similares a este, suma entre números naturales y decimales y resta entre números decimales y naturales. Los pasos que realizaremos son los mismos que ya sabes. Comenzamos colocando los factores uno debajo del otro para poder multiplicarlos. El multiplicando 32,25 se coloca arriba. Y debajo de él se escribe el multiplicador, el 6.
Una vez colocados y sin tener en cuenta la coma, escribimos el signo de la multiplicación y la raya debajo de los factores. Efectuemos ahora la multiplicación. 6 por 5 son 30. Escribimos el 0 debajo de la raya y encima del 2 colocamos un 3. 6 por 2 son 12. Le sumamos 3 y el resultado es 15. Escribimos un 5 debajo de la raya y un 1 encima del 2. 6 por 2 es igual a 12, pero al sumarle 1 es igual a 13. Escribimos un 3 debajo de la raya y encima del 3 colocamos un 1. 6 por 3 es igual a 18. Le sumamos 1 y el resultado es 19, que lo escribimos debajo de la raya. Por último, falta colocar la coma en el lugar correspondiente. El multiplicando tiene 2 cifras decimales. El multiplicador es un número natural, por lo que no tiene cifras decimales. Por lo tanto, el producto tendrá 2 cifras decimales. Como necesitamos espacio para colocar la coma, se han de desplazar las cifras de la parte entera del número decimal hacia la izquierda. El resultado, efectivamente, es 193,50. Hasta ahora hemos visto cómo se efectúa la multiplicación entre dos números decimales o entre un número decimal y otro natural. Veamos lo que ocurre cuando multiplicamos un número decimal por la unidad seguida de ceros. Observa la expresión. El segundo factor es 100, la unidad seguida de ceros. Recuerda que para obtener estos productos basta con agregar a la derecha del factor ceros en el caso de que sea un número natural. En este caso, el primer factor es un número decimal. Para efectuar estas multiplicaciones, se corre la coma del factor decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. En este ejemplo, 2 son los ceros que acompañan a la unidad, por lo que la coma se desplazará 2 lugares. La coma estará situada entre el 0 y el 5. El resultado de esta multiplicación es 830,5, efectivamente. Veamos a continuación otro ejemplo. Observa que esta multiplicación es entre un número decimal y la unidad seguida de ceros. En este caso se trata del número 8,26 y 10. Recuerda que cuando la multiplicación sea entre un número decimal y la unidad seguida de ceros, se ha de correr la coma hacia la derecha tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. El 10 solo tiene un 0, por lo que solo se desplazará un lugar. Veamos cuál es el resultado. Efectivamente, el resultado es 82,6, ya que la coma se ha desplazado solamente un lugar. Observa que esta multiplicación también tiene un factor decimal y otro es la unidad seguida de ceros. Se trata de 100, que tiene 2 ceros, y de 4,71, que tiene 2 cifras decimales. Fíjate bien, cuando el número de cifras decimales coincida con el número de ceros que acompañan a la unidad, al hacer la multiplicación, simplemente se suprime la coma en el producto. Por lo tanto, el producto de esta multiplicación es 471. Veamos a continuación otro ejemplo. Se trata de la multiplicación entre 6,3 y 10, es decir, entre un número decimal y la unidad seguida de ceros. A la unidad le acompaña un 0. El número decimal tiene una cifra decimal. Recuerda que cuando el número de cifras coincida con el número de ceros que acompaña a la unidad, simplemente se suprime la coma en el producto. Efectuemos ahora la multiplicación. Efectivamente, el resultado es 63. No olvides estas multiplicaciones por la unidad seguida de ceros y fíjate bien antes de efectuarlas. Esta multiplicación también está formada por un número decimal y la unidad seguida de ceros. El número decimal tiene una cifra decimal. A la unidad le acompañan 2 ceros. En este caso no coinciden el número de cifras decimales y el número de ceros que acompañan a la unidad. El número de cifras decimales es menor.
Fíjate bien, cuando al efectuar una multiplicación el número de cifras decimales sea menor que el de ceros que acompañan a la unidad, se agregan al producto los ceros necesarios para que la multiplicación pueda efectuarse. En este ejemplo, la coma se debe desplazar 2 lugares hacia la derecha. Como el número decimal solo tiene una cifra decimal, es necesario añadir un cero al producto. El cero a la izquierda del número no tiene ningún valor, siempre que detrás de él no vaya una coma. Por lo tanto, puede desaparecer. El resultado de esta multiplicación es 20. Veamos otro ejemplo. Se trata de la multiplicación entre 4,71 y 1000. Como el número de cifras decimales es 2 y el de ceros es 3, no coinciden. Además, el número de cifras decimales es menor que el de ceros que acompañan a la unidad. Por lo tanto, será necesario añadir ceros al producto. Para efectuar esta multiplicación, la coma se ha de desplazar 3 lugares hacia la derecha. Por ello, hay que añadir un cero. En efecto, el resultado es 4710. Observa esta multiplicación. Ahora ya conoces diferentes tipos de multiplicaciones entre números decimales y la unidad seguida de ceros y cómo resolver cada uno de ellos. 0,83 tiene 2 cifras decimales. El otro factor es el número 10, que tiene un 0. Cuando el número de cifras decimales sea mayor que el número de ceros, se realiza la multiplicación corriendo la coma del factor decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. En este ejemplo, a la unidad la acompaña un 0, por lo que la coma se desplazará solo un lugar hacia la derecha. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Efectivamente, este es el resultado, pero como ya sabes, un 0 a la izquierda de un número sin que entre él y el siguiente número haya una coma, no tiene valor. Por lo tanto, podemos eliminarlo. Ahora ya está terminada la multiplicación. El resultado es 8,3. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a multiplicar 32,7, que tiene una cifra decimal, por 100, que tiene 2 ceros. En esta ocasión el número de cifras decimales es menor que el número de ceros que acompañan a la unidad. Por ello, al efectuar la multiplicación, recuerda que se añaden al producto los ceros necesarios. ¿Cuál es el producto de esta multiplicación? Observa que ha sido necesario añadir un 0 para poder efectuar la multiplicación. El resultado es 3270. En esta multiplicación, el número de cifras decimales y de ceros que acompañan a la unidad es el mismo. 52,91 tiene 2 cifras decimales. El 100 tiene 2 ceros. Recuerda que cuando son iguales el número de cifras decimales y el número de ceros, se suprime la coma en el producto. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Piénsalo detenidamente. Efectivamente, el resultado es 5291, ya que hemos suprimido la coma. Veamos otro ejemplo. En este caso, el número decimal 4,328 tiene 3 cifras decimales. Está multiplicado por 10, que tiene un 0. Esto quiere decir que el número de cifras decimales es mayor que el de ceros que acompañan a la unidad. Recuerda que en estos casos la coma se corre hacia la derecha, tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. ¿Cuál es el resultado? La coma se ha desplazado un lugar a la derecha y el resultado es 43,28, en efecto. Veamos los últimos ejemplos. El primero de ellos es la multiplicación de 34,26 por 100. El número de cifras decimales es igual al número de ceros que acompañan a la unidad. En estos casos se elimina la coma en el producto.
Después de recordar todo esto, es fácil saber cuál es el resultado de esta multiplicación. Evidentemente, el resultado es 3.426. El siguiente ejemplo es la multiplicación entre 4,5 por 100. En esta ocasión, el número de ceros que acompañan a la unidad es mayor que el número de cifras decimales. Recuerda que se añaden los ceros necesarios para poder efectuar la multiplicación. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación? En efecto, el resultado de la multiplicación es 450. Para multiplicar números decimales, se multiplican como si fueran números naturales y del producto obtenido se separan con una coma tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores. Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, se corre la coma del factor decimal hacia la derecha tantos lugares como ceros acompañan a la unidad.